y viajeros nocturnos, a Narratis, vuestro refugio de historias en la quietud de la noche. Acomodaos entre vuestras mantas, dejad que vuestras cabezas se hundan suavemente en las almohadas y permitid que la magia del mundo mágico fluya a través de estas palabras como un hechizo susurrante. Esta noche, mientras las estrellas titilan sobre el castillo de Hogwarts y los fantasmas recorren sus antiguos pasillos, os invito a cerrar los ojos y adentraros en una historia olvidada por el tiempo, una historia de sabiduría y tragedia, de amor maternal y orgullo herido. Respirad profundamente, inhalad la esencia de las bibliotecas antiguas, el aroma de pergaminos centenarios y tinta mágica. Esta noche viajaremos 1000 años atrás, a una época donde los fundadores aún caminaban por los pasillos que ahora conocemos tan bien. Dejad que vuestra mente se libere de las preocupaciones del día. Permitid que cada músculo se relaje, desde la coronilla hasta la punta de los dedos de vuestros pies. No hay prisa, no hay urgencia. Solo existe este momento, esta historia y la oscuridad reconfortante que os arropa. Preparaos para conocer a la más sabia de las brujas, Rowena Ravenclaw, y a su hija, Helena, cuyo destino quedaría atrapado entre las piedras de Hogwarts para toda la eternidad. Que la magia os envuelva, que el sueño os encuentre cuando deba hacerlo, y que esta historia os acompañe en vuestro viaje al reino de los sueños. Lumos, que comience nuestra historia en las tierras altas de Escocia, donde las montañas se elevan hacia cielos grises y las brumas matutinas danzan entre los valles como espíritus ancestrales. Existía un castillo que apenas comenzaba a escribir su leyenda. Era el año 1000, una época donde la magia fluía más libremente que en siglos posteriores, donde los magos y brujas aún debían ocultarse de los muggles que les temían. En este castillo, que más tarde sería conocido como Hogwarts, vivía una mujer cuya inteligencia superaba cualquier otra de su tiempo, Rowena Ravenclaw. Rowena era alta y esbelta, con una presencia que irradiaba serenidad y poder a partes iguales. Su cabello, oscuro como las alas de un cuervo, caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas pero firmes. Sus ojos, de un azul profundo como el cielo nocturno, parecían capaces de ver no solo lo que estaba frente a ella, sino también las posibilidades infinitas del conocimiento que aún no había sido descubierto. Vestía túnicas de azul medianoche bordadas con estrellas de plata, y sobre su frente descansaba una diadema, su creación más preciada, ornamentada con un águila y engarzada con gemas que capturaban la luz de manera hipnótica. Pero esta historia no comienza con Rowena en su esplendor, sino años antes, cuando ella misma era apenas una joven madre, sosteniéndose entre sus brazos a una recién nacida de cabello pálido y ojos curiosos. Helena, el nombre había surgido en su mente como un susurro del destino mismo. Los primeros años de Helena transcurrieron en una pequeña torre que Rowena había construido al norte de Escocia, mucho antes de que Godric Gryffindor, Helioflepuff y Salazar Slytherin la convocaran para fundar una escuela de magia. La torre era un lugar de maravillas, donde los libros flotaban organizándose solos, donde las constelaciones se proyectaban en el techo de la habitación de Helena cada noche, y donde cada pregunta de la niña era recibida con paciencia y sabiduría. «Madre», preguntaba Helena con su vocecita aguda, sentada entre montañas de pergaminos, mientras Rowena trabajaba en sus estudios, «¿por qué las estrellas no caen del cielo?». Rowena levantaba la vista de sus cálculos astronómicos y sonreía con ternura. «Porque cada estrella conoce su lugar en el tapiz del universo, mi pequeña Helena. Están ligadas por fuerzas invisibles, bailando en una danza eterna que comenzó mucho antes de que tú y yo naciéramos. Y nosotras también tenemos nuestro lugar», preguntaba Helena, sus grandes ojos reflejando la curiosidad infinita que había heredado de su madre. «Nuestro lugar, querida mía, no está escrito en las estrellas. Nosotras lo creamos con cada elección,
Esa es la magia más poderosa de todas, la libertad de forjar nuestro propio destino. Elena crecía, rodeada de conocimiento, pero también bajo la sombra de una madre cuya brillantez era reconocida en todo el mundo mágico. Magos y brujas viajaban desde tierras lejanas solo para consultar con Rowena Ravenclaw sobre encantamientos complejos, sobre los misterios del tiempo, sobre las propiedades ocultas de las runas antiguas. Y Elena observaba, siempre observaba, viendo cómo su madre era venerada, admirada, buscada. Cuando Elena tenía 7 años, llegó la carta. Godric Gryffindor había escrito a Rowena con una propuesta audaz: unir fuerzas con otros 3 magos de renombre para crear una escuela, un lugar donde los jóvenes con talento mágico pudieran ser instruidos lejos de las miradas temerosas de los muggles. Es una oportunidad extraordinaria, decía Rowena aquella noche, sentada junto a la chimenea, mientras Elena fingía leer un libro de herbología, pero en realidad escuchaba cada palabra. Podríamos crear algo que perdure por siglos, un refugio para las mentes brillantes del futuro. ¿Nos mudaríamos?, preguntó Elena, sin poder contener su preocupación. Esta torre era su hogar, su refugio. Rowena se volvió hacia su hija, y en sus ojos había tanto entusiasmo como comprensión. Sí, mi amor, construiríamos un castillo magnífico, con torres que tocan las nubes y salones llenos de conocimiento. Te encantaría. Habría una biblioteca tan vasta que podrías perderte entre sus estantes durante días. Y así fue como se trasladaron a las tierras que albergarían Hogwarts. Elena observaba maravillada cómo su madre, junto con Godric el valiente, Helge la bondadosa y Salazar el astuto, levantaban las piedras con magia, tejiendo encantamientos de protección tan complejos que aún hoy perduran. Vio cómo su madre diseñaba la torre de Ravenclaw, la más alta del castillo, coronada con un tejado en forma de cono donde las estrellas parecían más cercanas que en cualquier otro lugar. Pero también vio cómo su madre se alejaba, no físicamente, pues compartían los aposentos en la torre, pero sí en atención, en tiempo, en presencia. Rowena estaba consumida por la creación del castillo, por el diseño del currículo, por asegurar que solo las mentes más brillantes fueran seleccionadas para su casa de Elena, que ahora tenía 10 años. Deambulaba por los pasillos del castillo, aún en construcción, sintiéndose como un fantasma en lo que debería haber sido su hogar. Observaba a los primeros estudiantes llegar, jóvenes con ojos llenos de admiración cuando veían a su madre. Escuchaba cómo susurraban: es Rowena Ravenclaw, la bruja más inteligente de nuestra era. Madre, decía Elena una noche, encontrando a Rowena en su estudio rodeada de planos arquitectónicos flotantes. Podríamos leer juntas esta noche, como solíamos hacer en la torre. No esta noche, Elena. Debo finalizar los encantamientos de la sala de los menesteres. Es un proyecto complejo que requiere mi total concentración. Quizás mañana entonces. Mañana tengo reunión con Godric sobre los protocolos de duelo. Pronto, mi amor, pronto tendremos tiempo. Pero ese pronto nunca llegaba. Los años pasaron y Elena se convirtió en una joven de extraordinaria belleza. Su cabello era del color de la plata bajo la luna. Sus ojos brillaban con una inteligencia heredada y su rostro tenía la delicadeza etérea que hacía que los estudiantes se giraran para mirarla cuando pasaba por los pasillos. Pero bajo esa belleza yacía una herida que crecía con cada año, la sombra perpetua de ser la hija de Rowena Ravenclaw. Los estudiantes de Ravenclaw la miraban con expectación, esperando que fuera tan brillante como su madre. Los profesores la evaluaban con un estándar imposible, y Rowena, absorta en sus investigaciones y en su rol como fundadora, apenas notaba la lucha silenciosa de su hija. No entiendes lo afortunada que eres, le decía una noche Rowena. Cuando Elena expresó su frustración, tienes acceso a conocimientos que otros solo pueden soñar.
Está rodeada de los mejores maestros del mundo mágico. Pero no tengo a mi madre, respondió Helena, su voz quebrándose. Tengo a la gran Rowena Ravenclaw, la fundadora, la sabia, la inalcanzable. Pero, ¿dónde está la mujer que solía contarme historias sobre las estrellas? Rowena pareció herida por estas palabras, pero su respuesta fue medida, racional, como todo lo que hacía. Helena, estoy construyendo un legado, algo que perdurará siglos después de que ambas hayamos partido. No lo comprendes. Todo esto también es para ti, para tu futuro. No quiero un legado, susurró Helena. Solo quería una madre. Esa conversación marcó una grieta entre ellas, una fisura que se ampliaría con el tiempo hasta convertirse en un abismo. Helena tenía 17 años cuando todo cambió. Era una tarde de otoño y las hojas doradas caían sobre los terrenos de Hogwarts como lágrimas del sol. Helena había estado estudiando en la biblioteca, intentando una vez más destacar en encantamientos avanzados, cuando escuchó a un grupo de estudiantes de Ravenclaw susurrando: «Es imposible. Nadie puede alcanzar el nivel de Lady Ravenclaw. La pobre Helena. Debe ser terrible vivir bajo tal sombra. He oído que ni siquiera es tan inteligente. Solo está aquí por ser hija de la fundadora». Las palabras atravesaron a Helena como cuchillos. Se levantó bruscamente, los libros cayendo al suelo con estruendo, y huyó de la biblioteca con lágrimas ardiendo en sus ojos. Corrió por los pasillos, subió las escaleras en espiral de la torre de Ravenclaw, atravesó la sala común sin mirar a nadie, y entró en los aposentos privados de su madre. Allí, en el estudio personal de Rowena, sobre un cojín de terciopelo azul, descansaba la diadema de Ravenclaw, el objeto más preciado de su madre, aquello de lo que Rowena estaba más orgullosa que de cualquier otra creación. Se decía que otorgaba sabiduría a quien la portaba, que amplificaba el intelecto de manera extraordinaria. Helena se acercó lentamente, su mano temblando al extenderse hacia la diadema. La luz de las velas se reflejaba en las gemas, creando destellos que parecían llamarla, tentarla. Si la tuviera, pensó Helena, si pudiera usar su poder, finalmente podría demostrar mi valía. Finalmente sería vista por mis propios méritos, no solo como la hija de Rowena Ravenclaw. Pero había otra voz en su mente, más oscura, más herida. O quizás, si la tomo, si la oculto, madre finalmente me prestará atención, finalmente me verá, me buscará, me necesitará. La mano de Helena cerró alrededor de la diadema. Esa noche, mientras el castillo dormía, Helena Ravenclaw huyó de Hogwarts. Envolvió la diadema en terciopelo, empacó solo lo esencial y desapareció en la oscuridad de los bosques escoceses. Dejó una nota breve, casi cruel en su simplicidad. He tomado lo que valoras más que a mí. Quizás ahora entiendas cómo me he sentido todos estos años. Cuando Rowena encontró la nota al amanecer, su grito de angustia resonó por toda la torre. No era solo por la diadema perdida, aunque ese objeto representaba años de investigación y poder concentrado. Era por comprender, demasiado tarde, la profundidad del dolor de su hijas Godric y Gryffindor. Fue el primero en acudir, seguido por Helga Hufflepuff. Incluso Salazar Slytherin, antes de su partida definitiva del castillo, mostró una expresión de preocupación. «Encontraremos a Helena», prometió Godric, su mano en el hombro de Rowena. «La traeremos de vuelta». Pero Rowena negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro habitualmente sereno. «No, debo ser yo. Fui yo quien la perdió. Debo ser yo quien la encuentre». Así comenzó la búsqueda. Rowena Ravenclaw, la bruja más sabia de su tiempo, quien podía resolver los enigmas más complejos del universo, se encontró perdida tratando de descifrar el corazón de su propia hija. Viajó por tierras lejanas, siguiendo rumores y susurros. En cada pueblo, en cada aldea mágica, preguntaba por una joven de cabello plateado con una diadema de extraordinaria belleza. Los meses se convirtieron en años.
La salud de Rowena comenzó a deteriorarse, consumida por la culpa y el agotamiento. Sus cabellos oscuros se llenaron de hebras plateadas, su rostro se afilió y la luz en sus ojos azules se apagó gradualmente, pero nunca dejó de buscar. Mientras tanto, Helen había huido hacia las tierras lejanas de Albania, a los bosques oscuros donde la magia antigua aún impregnaba cada árbol, cada piedra. Allí, oculta en una cabaña olvidada, vivía con la diadema, pero no encontraba la paz que había esperado. Al principio, intentó usar el poder de la diadema. Se la colocaba y sentía cómo su mente se expandía, cómo podía comprender conceptos que antes le resultaban opacos. Pero con cada uso, también sentía el peso de la culpa, el recuerdo del rostro de su madre, la herida que había dejado al huir. ¿Qué he hecho?, se preguntaba Elena en las noches solitarias, mirando la diadema que descansaba sobre la mesa. Quería su atención, su amor, y en cambio tomé lo único que ella valoraba tanto como, más que a mí. Pasaron 3 años antes de que Rowena finalmente encontrara una pista sólida. Un mago viajero mencionó haber visto a una joven que coincidía con la descripción de Elena en los bosques de Albania. Rowena, ahora enferma y debilitada, supo que debía ir. Quizás sería su última oportunidad. Pidió ayuda a un mago a quien había conocido en sus viajes, un joven ambicioso llamado Varón. Él había mostrado interés en Elena años atrás, antes de la huida, y Rowena pensó que quizás su presencia ayudaría a convencer a Elena de regresar. Fue una decisión que lamentaría por toda la eternidad. El Varón y Rowena viajaron juntos a Albania. Cuando finalmente localizaron la cabaña escondida entre los árboles antiguos, Rowena le pidió al Varón que esperara mientras ella hablaba primero con su hija. Elena estaba de espaldas cuando Rowena entró. Estaba mirando por la ventana hacia el bosque oscuro, la diadema en sus manos. Se giró al sentir la presencia, y madre e hija se encontraron cara a cara después de años de separación. Lo primero que Elena notó fue cómo su madre había envejecido. Las líneas en su rostro, la palidez de su piel, el agotamiento en sus ojos. Y en ese momento comprendió la magnitud de lo que había hecho. Madre, susurró Elena, su voz quebrándose. Elena. Rowena dio un paso adelante, sus ojos llenándose de lágrimas. Mi querida Elena, has regresado a mí. Yo no sabía que... Elena miraba a su madre, viendo realmente por primera vez en años el amor que siempre había estado allí, oculto bajo capas de trabajo y responsabilidad, pero nunca ausente. Madre, lo siento tanto. Rowena abrió sus brazos y Elena corrió hacia ellos como cuando era niña. Se abrazaron, ambas llorando, años de dolor y malentendidos disolviéndose en ese abrazo. Pensé que la diadema significaba más para ti que yo, sollozaba Elena contra el hombro de su madre. Oh, mi tonta y preciosa hija. Rowena acariciaba el cabello plateado de Elena. La diadema es solo un objeto. Tú eres mi corazón. Lamento tanto no habértelo demostrado. Estaba tan obsesionada con crear un legado que olvidé que mi verdadero legado estabas tú, mi hermosa hija. Podrás perdonarme, solo si tú me perdonas por huir, por robarte. No hay nada que perdonar, solo amor. Siempre ha sido solo amor. Estaban reunidas, reconciliadas. Elena tomó la diadema para devolvérsela a su madre, el peso del objeto sintiéndose más ligero ahora que el peso en su corazón se había aligerado. Pero el destino tenía otros planes. El Varón, que había estado esperando afuera, había crecido impaciente. Su interés en Elena no era tan puro como Rowena había creído. Era obsesión, posesión. Cuando Elena había huido años atrás, él lo había tomado como un rechazo personal. Le festareaba en su interior. Entró en la cabaña bruscamente, su presencia rompiendo el momento tierno entre madre e hija. Elena, dijo el Varón, su voz tensa, he viajado hasta aquí por ti. Tu madre me pidió que te trajera de vuelta. Ven conmigo, sé mi esposa y todo será perdonado. Elena se apartó de su madre, mirando al Varón con sorpresa y luego con repulsión. No, Varón, no te amo.
Nunca te he amado. Mi lugar es con mi madre, regresando para reparar lo que rompí. El rostro del varón se oscureció. Años de obsesión, de fantasías rechazadas, de orgullo herido. Todo explotó en un momento de ira incontrolable. Me rechazas. Después de todo lo que he hecho, después de perseguirte hasta estos bosques olvidados. Varón, contrólate, intervino Rowena, colocándose protectoramente frente a Helena. Helena ha tomado su decisión. Respétala. Pero el varón estaba más allá de la razón. Sacó su varita, sus ojos brillando con una locura momentánea. Si no puedes ser mía, Helena, no serás de nadie. Lo que sucedió después ocurrió en cuestión de segundos, pero quedaría congelado en el tiempo para siempre. El varón lanzó un maleficio. Rowena intentó interponerse, pero estaba débil, enferma. Sus reflejos no eran lo que habían sido. Helena empujó a su madre a un lado, protegiéndola. El hechizo impactó en el pecho de Helena. Cayó hacia atrás, la diadema rodando de sus manos y resonando contra el suelo de madera. Rowena gritó, un sonido de pura agonía que resonó por todo el bosque. Se arrojó al lado de su hija, levantando su cabeza, buscando desesperadamente su varita para intentar sanar la herida. Pero era demasiado tarde. La magia que el varón había usado era antigua y oscura. Madre, Helena jadeó, sangre manchando sus labios. Madre, no, no llores. Helena, mi amor, mi bebé, aguanta, puedo sanarte. Soy Rowena Ravenclaw, puedo. Pero por primera vez en su vida, el conocimiento no era suficiente. La magia no era suficiente. Nada era suficiente. Está bien. Helena levantó una mano temblorosa para tocar el rostro de su madre. Finalmente tuve mi tiempo contigo. Finalmente me viste. Siempre te vi, Helena. Siempre. Fui yo quien estuvo ciega. Perdóname. Por favor, no te vayas. No puedes dejarme. No así. Helena sonrió débilmente. La diadema. Ocúltala. No dejes que nadie la use. Está manchada ahora con mi sangre, con esta tragedia. No me importa la diadema, solo importas tú. Lo sé, Helena tosió, su respiración haciéndose más superficial. Ahora lo sé. Madre, cuéntame sobre las estrellas, como solías hacer. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rowena mientras acunaba a su hija moribunda. Las estrellas, mi amor, son eternas, y donde tú vayas, brillarás más que todas ellas juntas. Serás mi estrella más brillante. Prometes no olvidarme, nunca. Eres mi corazón, Helena, eres todo. Los ojos de Helena, tan similares a los de su madre, comenzaron a perder su luz. Su mano cayó del rostro de Rowena. Su último aliento escapó como un suspiro. El varón, al darse cuenta de lo que había hecho, retrocedió con horror. Miró sus manos, su varita, el cuerpo de Helena en los brazos de Rowena. Sin decir palabra, salió corriendo de la cabaña hacia el bosque oscuro. Minutos después, se escuchó un grito y luego silencio. Se había quitado la vida, incapaz de vivir con lo que había hecho. Pero Rowena no escuchó nada de esto. Solo existía Helena, su hija, fría en sus brazos. Se quedó allí toda la noche, meciéndola, cantándole las canciones de cuna que le había cantado cuando era bebé, contándole historias sobre las estrellas que habían compartido hacía tanto tiempo. Cuando amaneció, Rowena finalmente colocó el cuerpo de Helena con cuidado en el suelo. Recuperó la diadema, ahora manchada con la sangre de su hija. La miró con odio, este objeto que había causado tanto dolor, pero recordó las palabras de Helena. Ocúltala. Con magia, preparó el cuerpo de Helena para el viaje de regreso. La llevaría a casa, a Hogwarts, donde pertenecía. La enterraría en las tierras de Escocia, cerca del castillo que había ayudado a construir. El viaje de regreso fue largo y doloroso. Rowena, ya enferma, se consumía más con cada día. Cuando finalmente llegó a Hogwarts, estaba al borde de la muerte. Godric y Helge la recibieron con lágrimas,
Viendo la terrible verdad en sus brazos, Elena fue enterrada en una ceremonia pequeña y privada. Cada estudiante de Ravenclaw dejó un libro en su tumba, creando una pequeña biblioteca bajo la tierra para acompañarla en su viaje eterno. Rowena se arrodilló junto a la tumba, colocando su mano sobre la tierra fresca. Te falé en vida, mi amor, susurró, pero en la muerte, te prometo que tu historia será recordada, que tu nombre vivirá para siempre en estas paredes. Rowena Ravenclaw murió pocos días después. Algunos dicen que fue por la enfermedad que había estado consumiéndola. Otros que murió de un corazón roto. Probablemente fue ambas cosas. Antes de morir, le confió la diadema a Heliofleputh. Ocúltala, le dijo con su último aliento. Ocúltala donde nadie pueda encontrarla. Es un objeto maldito ahora, manchado con la sangre de mi hija y mi propia arrogancia. Él le cumplió la promesa. La diadema fue escondida, perdiéndose en los secretos del castillo, donde permanecería oculta por siglos, esperando el momento en que su historia volvería a emerger. Pero la historia no termina con las muertes, porque algo extraordinario sucedió. Tanto Elena como el varón no encontraron descanso en la muerte. Sus almas, atrapadas por el trauma y el arrepentimiento, permanecieron en el castillo como fantasmas. Elena vagaba por los pasillos de Ravenclaw, su forma translúcida y plateada flotando silenciosamente. Los estudiantes comenzaron a llamarla la Dama Gris, y pocos sabían su verdadera identidad. Era un fantasma reservado, melancólico, que rara vez hablaba. El varón también permaneció, cubierto en las cadenas de su culpa, manchado eternamente con la sangre de Elena. Se convirtió en el fantasma de Slytherin, un espíritu atormentado que evitaba a todos, especialmente a la Dama Gris. Pasaron los siglos. Generaciones de estudiantes caminaron por los pasillos donde Elena flotaba. Muchos intentaron hablar con ella, pero ella guardaba su secreto celosamente. El dolor de su vida y muerte era demasiado profundo para compartirlo. Observaba a las madres visitando a sus hijos en Hogwarts durante las fiestas y sentía una punzada de pérdida. Veía a estudiantes brillantes de Ravenclaw superando desafíos y recordaba su propia lucha por ser reconocida. Escuchaba risas en la sala común y recordaba las noches solitarias en la torre, pero también encontraba momentos de paz cuando flotaba por la biblioteca a medianoche, cuando ningún estudiante estaba presente. Podía casi sentir la presencia de su madre. Podía recordar los buenos tiempos, los breves momentos de conexión que habían compartido. Una noche, muchos siglos después, un estudiante se acercó a ella. Era diferente a los demás. Algo en sus ojos le recordaba a su madre. Esa misma hambre de conocimiento, pero también calidez. Disculpa, dijo el estudiante, eres la Dama Gris. Elena sintió silenciosamente. He escuchado historias. Dicen que conociste a los fundadores, que eres, que fuiste la hija de Rowena Ravenclaw. Por primera vez en siglos, Elena habló de verdad. Fui su hija, soy su hija, aunque ahora solo soy un eco de lo que fui. ¿Cómo era ella? Todos la describen como perfecta, distante, casi divina en su intelecto. Elena sonrió tristemente. Era brillante, sí, pero también era humana. Cometió errores, como todos. El mayor fue olvidar que el conocimiento sin amor es hueco, que el legado más importante que podemos dejar no son los objetos que creamos o los hechizos que inventamos, sino las conexiones que forjamos con aquellos que amamos. Suena como si hablaras por experiencia. Hablo desde siglos de reflexión. Robé algo precioso de mi madre, no por codicia, sino por dolor. Y ese robo me costó todo. Nos costó todo a ambas. El estudiante escuchó mientras Elena, por primera vez en mucho tiempo, compartía su historia. No todos los detalles, pero suficiente para transmitir la lección que había aprendido demasiado tarde. ¿Te arrepientes?, preguntó el estudiante finalmente. Elena consideró la pregunta. Me arrepiento del dolor que causé. Me arrepiento de no haber hablado con mi madre antes, de no haber sido más paciente,
de no haber comprendido que ella me amaba a su manera, pero no me arrepiento de las lecciones aprendidas. Esas las llevo conmigo, incluso en la muerte. ¿Y tu madre? ¿Crees que ella te perdonó? Lo sé. Sus últimas palabras para mí fueron de amor. Eso es todo lo que importa ahora. El perdón fue mutuo, aunque llegó al final. Ambas fuimos imperfectas, ambas herimos y fuimos heridas. Pero el amor estuvo siempre presente, incluso cuando no lo veíamos. El estudiante se fue esa noche con una nueva comprensión y Elena se quedó flotando en la torre, mirando hacia las estrellas que su madre solía enseñarle en las noches tranquilas, cuando el castillo duerme y solo los fantasmas deambulan. Elena a veces va al lugar donde solían estar los aposentos de su madre. Aunque las habitaciones han cambiado con los siglos, aún puede sentir ecos del pasado. Cierra sus ojos translúcidos y puede casi escuchar la voz de su madre. Cada estrella conoce su lugar en el tapiz del universo. Mi pequeña Elena. Y Elena susurra a la oscuridad. Encontré mi lugar, madre, aquí, en Hogwarts, donde ambas pertenecimos siempre. Soy tu legado, no por ser brillante, sino por ser amada. El varón, desde lejos, la observa a veces. Nunca se acerca, nunca habla. Las cadenas que lleva son su castigo eterno, pero en sus ojos hay un arrepentimiento infinito. Elena, por su parte, nunca lo ha perdonado completamente, pero con los siglos ha llegado a comprender que él también fue una víctima de sus propias emociones descontroladas, de una época donde la obsesión se confundía con el amor. La diadema de Ravenclaw eventualmente fue encontrada, siglos después, por un joven mago oscuro que no comprendía la maldición que llevaba. Pero esa es otra historia, conectada con esta tragedia antigua pero separada por el tiempo. Lo que importa es esto. Elena Ravenclaw, la Dama Gris, permanece en Hogwarts no como un simple fantasma, sino como un recordatorio vivo de que incluso las mentes más brillantes pueden fallar en lo más importante, que el amor requiere presencia tanto como admiración, y que algunas heridas tardan toda una eternidad en sanar. Los estudiantes de Ravenclaw conocen su verdadera historia, la tratan con más respeto ahora. Cuando la ven flotando por los pasillos, algunos le dejan pequeñas ofrendas, una pluma con una nota de agradecimiento, un dibujo de las estrellas, un libro de poesía. Elena no responde, pero guarda cada regalo en su memoria eterna. Y en las noches más oscuras, cuando la luna llena ilumina la torre de Ravenclaw, si escuchas con atención, puedes oír un susurro fantasmal que recorre los pasillos. Es Elena, cantando una canción de cuna que su madre le enseñó hace 1000 años. Una melodía sobre las estrellas que ni el amor que nunca muere verdaderamente. La historia de Rowena y Elena es trágica. Sis es una advertencia sobre el orgullo, sobre la negligencia emocional, sobre las consecuencias de dejar palabras sin decir y amor sin expresar. Pero también es una historia de redención, de perdón y de cómo incluso en la muerte, el amor puede encontrar una manera de perdurar. Rowena Ravenclaw fue recordada por su sabiduría, por su diadema, por fundar una de las casas más prestigiosas de Hogwarts. Pero su verdadero legado es Elena, su hija, quien aprendió las lecciones más importantes demasiado tarde en vida, pero las ha enseñado durante siglos después de la muerte. Y así, mientras las generaciones pasan y el castillo envejece, la Dama Gris continúa su vigilia eterna. Es un fantasma, sí, pero también es un guardián de la memoria, un susurro del pasado que nos recuerda que debemos amar a aquellos que tenemos antes de que sea demasiado tarde. En algún lugar, en el vasto más allá que existe más allá del velo, Rowena y Elena están reunidas una vez más, no como fundadora e hija, no como maestra y estudiante, sino simplemente como madre e hija, teniendo finalmente todo el tiempo del universo para compartir las historias sobre las estrellas, para reparar lo que fue roto, para ser simplemente ellas. Y en Hogwarts, su historia permanece, tallada no en piedra sino en los corazones de aquellos que conocen la verdad. Una historia de amor imperfecto, de pérdida devastadora,
y de cómo incluso 1000 años después, el eco de un abrazo entre madre e hija puede resonar a través del tiempo. Así que la próxima vez que camines por los pasillos de Ravenclaw y veas una figura plateada flotando en las sombras, recuerda, esa es Helena, la dama gris, hija de Rowena Ravenclaw. Y si tienes suerte, si tu corazón es sincero, quizás ella comparta contigo una fracción de su historia, una lección aprendida a través de siglos de reflexión. Porque al final, esa es la verdadera magia, no los hechizos que lanzamos o los objetos que creamos, sino las historias que dejamos atrás, las lecciones que transmitimos y el amor que dejamos impreso en el mundo mucho después de que hayamos partido. Helena aprendió esto. Rowena lo comprendió demasiado tarde y ahora su historia vive para siempre en las piedras de Hogwarts, un susurro eterno en la noche, un recordatorio de lo que verdaderamente importa. Las estrellas siguen brillando sobre el castillo, como han hecho durante 1000 años, y bajo su luz, la dama gris continúa su danza silenciosa, una hija eterna buscando eternamente la conexión que tuvo brevemente y perdió trágicamente, pero que nunca, nunca olvidará, porque el amor, incluso imperfecto, incluso doloroso, incluso trágico, es eterno. Y esa es la lección final de Rowena Ravenclaw y su hija maldita, Helena, la dama gris, que en el gran tapiz del universo, lo único que verdaderamente perdura, más allá de la sabiduría, más allá de la magia, más allá de la muerte misma, es el amor entre aquellos que compartimos la vida, aunque sea por un tiempo demasiado breve. Y así termina nuestra historia, queridos soñadores. Dejad que esta lección nos acompañe en vuestros sueños esta noche. Recordad a aquellos que amáis, expresad vuestro amor mientras aún tengáis tiempo, y sabed que cada momento compartido es un tesoro que ni siquiera la muerte puede robar completamente. Buenas noches, y que las estrellas os guíen en vuestros sueños, como una vez guiaron a una madre y su hija en tiempos más felices, antes de que la tragedia las separara, pero